Rey de Reyes, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde al libro de los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Libro de los Hebreos, capítulo 11. En el verso 23, hermanos, al verso 26. Libro de los Hebreos en el capítulo 11. Vamos a la palabra de Dios. Libro de los Hebreos, alabado sea Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo fluye, realmente es una locura. Uno no quiere parar de alabar el nombre de Jesús. Eso es algo, hermanos, que cada uno debemos de buscar en nuestra búsqueda con el Señor. Cada uno debemos de buscar esos niveles en el Espíritu de Dios y poder llegar a esas corrientes del fuego del Espíritu Santo. Esas corrientes del fuego del Espíritu Santo no son otra cosa más que escogimientos que también uno haga. Esos escogimientos que uno haga terrenalmente hablando, pues van a de alguna forma ayudarnos, hermanos, para poder nosotros entrar en la presencia del Señor mucho más rápido, poder sentir la presencia del Señor, poder sentir la fortaleza por medio del Espíritu Santo. Hace 2 semanas estuvimos hablando, hermanos, acerca de los escogimientos. Y estuvimos hablando acerca del poder de escoger. ¿Qué significa escoger? Es una pregunta que le hago. El escoger, hermanos, lo hacemos desde que nacemos. Desde el momento que nacemos, hermanos, si nacemos en una familia, yo recuerdo cuando mi papá me enseñó a manejar bicicleta, hermanos, y me acuerdo que cuando me subí, lo tengo bien puesto en memoria, yo creo que tendría unos 6 años, yo creo, a lo mejor un poquito menos, 7 años, y todavía me acuerdo que me subí a la bicicleta, todavía me acuerdo de la calle, y recuerdo que me subí a la bicicleta y me caí, hermanos, y me raspé tan fuerte, por eso me acuerdo que abajo, hermanos, había un vidrio y me hice una cortada, hermanos, aquí en mi brazo, y se me hizo muy fuerte al grado que me tuvieron que llevar con un médico para que me cosieran, porque había un vidrio y caí sobre ese vidrio y se me hizo una rajada muy fuerte. Entonces me acuerdo muy bien sobre ese momento cuando mi papá me estaba enseñando a manejar bicicleta y me caí, y me acuerdo que ya cada vez que yo veía la bicicleta, pues ya casi la veía así con miedo, hermanos, tenía mucho miedo nada más de mirar la bicicleta, había un temor en mí. Me acuerdo que tuve que tener un escogimiento, tuve que escoger a vencer ese temor y volverme a subir a la dichosa bicicleta, hermanos, y empezar a pedalear nuevamente a los pedales y ahora sí que disponerme a aprender a manejar la bicicleta. Algo tan sencillo como eso, hermanos, son escogimientos que diariamente como seres humanos hacemos. Cuando empezamos nosotros a ir a la escuela, cuando empezamos a tener nuestro novio, nuestra novia, etcétera, tuvimos que hacer escogimientos. Es más, la pareja con la que estamos es por el escogimiento que hicimos. Podríamos también descifrar, hermanos, la manera de escogimiento o escoger, probablemente de esta forma que le voy a comentar. Una persona o un joven, hermanos, un jovencito cuando anda seleccionando a su futura esposa o a la persona con la que quiere pasar el resto de sus días, ese jovencito empieza a buscar a muchas jovencitas, empieza a mirar a muchas jovencitas, pero no hay verdaderamente una relación real hasta que ese joven, hermanos, ha seleccionado a una joven o a una muchacha con la cual él va a escoger y va a pasar el resto de sus días. ¿Está de acuerdo conmigo? De tal manera, hermanos, que el escogimiento dictamina cada uno, hermanos, de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, van a dictaminar asimismo también nuestra eternidad. Quiero decirle, hermanos, que nuestro destino en la eternidad no va a ser cosa de la casualidad, no va a ser cosa del destino, no va a ser cosa de algo de una suerte. Nuestro destino en la eternidad, hermanos, va a ser determinada por las elecciones y escogimientos que hayamos hecho nosotros sobre de la faz de la tierra. En este tiempo en el cual estamos viviendo, hermanos, los escogimientos que nosotros hagamos, lo voy a repetir una vez más, van a dictaminar, hermanos, el lugar de nuestra eternidad.
En el libro de los Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, verso 23, no lo voy a leer, solamente les quiero hacer una remembranza. Ustedes recuerdan que Moisés tuvo que escoger por 4 cosas. Esas 4 cosas que Moisés tuvo que escoger, hermanos, que fue una lección que tuvimos hace 2 semanas atrás, si no mal recuerdo, en el servicio de la tarde. Esas 4 cosas por las cuales Moisés tuvo que escoger, hermanos, fue de que Moisés rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Él rehusó, hermanos, el heredar el reino de Faraón. Él, por haber sido el hijo adoptivo de la hija de Faraón, él podía, hermanos, haber llegado al trono, pero él no lo hizo de esa forma. Él rehusó, se apartó, hermanos, se apartó de esa herencia, por así decirlo, que él tenía, de poder, hermanos, haber tomado el trono futuramente. Y él lo rehusó. La otra cosa que él hizo, hermanos, fue de que Moisés escogió ser vituperado con el pueblo de Dios. Porque recordemos que en ese tiempo, en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era esclavo, estaban esclavizados. La misma historia natural, hermanos, nos enseña que allá en Egipto hay unas grandes pirámides enormes, ¿no? La pirámide de Keops, la gran pirámide, tantas pirámides, hermanos, que son estructuras increíblemente, hermanos, formadas y hechas, ¿no? Y la historia bíblica nos muestra, hermanos, de que los israelitas, los judíos, fueron la mano de obra, hermanos, para Faraón, para esas grandes pirámides que ellos levantaron. Y sin embargo, hermanos, Moisés, pudiendo él ser, hermanos, el futuro, el próximo rey de Faraón, el próximo faraón para el reino egipcio, hermanos, él rehusó, él rechazó, hermanos. Él escogió ser vituperado mejor con el pueblo de Dios que en ese momento estaba siendo esclavizado. Nosotros podemos ver, hermanos, la fuerza del escogimiento que tuvo que tener Moisés. Es obvio que Moisés tuvo que tener una determinación, hermanos, para poder él escoger por las cosas divinas, por las cosas espirituales, por las cosas que le iban a retribuir más que su jornada terrenal sobre de la faz de la tierra. La otra cosa que también Moisés hizo fue de que Moisés estimó por mayor las cosas del Señor que las cosas del reino egipcio. Él puso una balanza, hermanos, y él dijo, bueno, ¿qué vale más? ¿El reino egipcio que yo pueda heredar? ¿O las cosas eternas, que es las cosas del Señor? Él tuvo que tener una estimación y tuvo que estimar. De igual forma nosotros, hermanos, algo tan sencillo como en esta mañana, tuvimos que hacer un escogimiento y tuvimos que hacer una estimación. Nos levantamos y dijimos, bueno, sacamos a lo mejor el pie por la puerta y dijimos, está bien caliente, hoy no voy a ir a la iglesia. Pero otra parte de usted le dijo, no, sí tienes que ir a la casa de Dios. Tuvimos que estimar, tuvimos que hacer una apreciación y dijimos, no, yo prefiero ir a la casa del Señor. Y estimamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Dimos por mayor valor el estar en la casa de Dios que habernos quedado en casa. ¿Sí me entiende? Eso tan sencillo, hermanos, es algo que diariamente nosotros tenemos que estar haciendo. Ahora sí que siempre que estemos levantando el precioso y glorioso nombre de Jesús. La cuarta cosa que Moisés hizo, hermanos, no me estoy deteniendo mucho en esto porque ya lo hablamos hace 15 días, solamente estoy haciendo una introducción para llegar a las 7 cosas que tenemos que escoger terrenalmente hablando. ¿Cuáles son las 7 cosas principales por las cuales nosotros como seres humanos tenemos que escoger? Y bueno, eso es lo que vamos a estar hablando en esta enseñanza, hermanos. Número 1, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. 2, Moisés escogió ser vituperado con el pueblo de Dios. 3, Moisés estimó por mayor las cosas del Señor que el reino egipcio. Y 4, hermanos, Moisés tuvo respeto. Moisés tuvo respeto por Dios. En otras palabras, él miró la remuneración. Él miró la remuneración. Él miró con mayor gozo, hermanos, el escoger servir al Señor que escoger un reino temporal. Hay mayor gozo, hermanos, en servir a Dios. Hay mayor gozo en hacer la voluntad perfecta del Señor.
Y esto nos lleva, hermanos, repito, a las 7 cosas en las cuales tenemos que escoger terrenalmente hablando. Y son cosas que de alguna forma son un tanto radicales y a veces se convierten en un poco difícil para nosotros el poderlo hacer, hermanos. Estas 7 cosas, hermanos, déjenme primero le doy la descripción de la palabra escoger. La palabra escoger es una palabra, hermanos, que significa bajar. Bajar significa seleccionar. También significa elegir. Y aceptable. Cuando algo ya es aceptable para nosotros, lo escogemos y decimos, yo escojo por esto, porque es aceptable ante mis ojos. Lo tomo, lo escojo. ¿Me entiende? Le decía a usted hace un momento, hermanos, y es muy importante lo que voy a decir a continuación. La eternidad, todos un día vamos a tener que partir de este planeta Tierra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ya sea por la vía del rapto o por la vía de la muerte. Tarde o temprano un día todos vamos a partir del planeta Tierra. Y cuando lleguemos, hermanos, y el Señor nos recompense según cuál haya sido nuestra obra, nuestra eternidad, repito, no va a ser el lugar donde nosotros estemos en nuestra eternidad, no va a ser cosa de la casualidad, y quiero hacer mucho énfasis en ello, no va a ser cosa de la suerte, o cosa del destino, o cosa de que pues, se dio, va a ser, hermanos, por las elecciones, tanto correctas o incorrectas, que hayamos hecho nosotros sobre de la faz de la tierra. Estamos en la 4ª letra del nombre, hermanos. La Yod nos habla de la sabiduría, la G nos habla del entendimiento, la Bao nos habla del conocimiento y la segunda G nos habla de una elección prudente o de prudencia. En esta 4ª generación en la cual estamos viviendo, hermanos, repito, y estoy haciendo mucho énfasis sobre ello porque quiero que quede claro, las elecciones que hagamos van a dictaminar cuál va a ser nuestra eternidad. Hermano, pero yo estoy con mi esposa, nos vamos a ir al mismo lado que mi esposo y yo porque somos una pareja. No. Ojalá fuese así, hermanos, pero no es así. El caminar con Dios realmente es individual y personal. No porque seamos o estemos casados con nuestro esposo o con nuestra esposa significa que vamos a ir al mismo lugar. La eternidad, repito, que nosotros vamos a pasar con el Señor va a ser de los escogimientos que hayamos hecho sobre de la faz de la tierra. La primera elección que tenemos que hacer, o el primer escogimiento que tenemos que hacer sobre de la faz de la tierra, hermanos, es escoger, lo voy a ir poniendo aquí, escoger pelear en contra de la carne. Escoger pelear en contra de la carne. Estamos en un estado, hermanos, hablando aquí en Illinois, que es un tanto terrible de los dos aspectos. Cuando es la nieve, es muy frío, ¿no? Y cuando está caliente, está muy caliente. Los dos lados son muy drásticos. Cuando está cayendo la nieve, ¿qué dice uno? Ay, no, tengo frío. Ay, tengo mucho frío. No voy a poder ir a la iglesia porque tengo mucho frío. Sabiendo que nos podemos poner una chamarra o algo para abrigarnos e ir a la casa del Señor, ¿no? Cuando está el tiempo de calor, hermanos, que decimos, ay no, qué calor está haciendo, tampoco voy a ir a la casa del Señor porque está muy caliente. Y empezamos a hacer escogimientos, hermanos, que aunque parecen muy simples, van a dictaminar nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese día en el cual nosotros faltamos de venir a la casa del Señor, Dios nos iba a dar una semilla de verdad para nuestra jornada espiritual, para aprender más, hermanos, de las cosas del Señor. Pero si en ese día faltamos, hermanos, o en otras palabras, si en ese día la carne nos ganó, pues lamentablemente ya perdimos la batalla. ¿En dónde nosotros podemos encontrar, hermanos, una lección acerca de pelear en contra de la carne? Tendremos que ir al libro del Éxodo. El libro del Éxodo en el capítulo 17, hermanos. Aquí es a donde nosotros encontramos el momento cuando el pueblo de Israel fue atacado por Amalek. Y dice la escritura, hermanos, que ellos llegaron a una parada que era en Refidim. Vamos a Éxodo 17, si usted lo tiene conmigo.
en el capítulo 17, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Lo tenemos. Dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y se asentaron en el campo de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Verso 2: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río, y ve. He aquí que yo estoy delante de allí, sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Vean el verso 8. Y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Amalec, hermanos, es un tipo y figura de la carne. Amalec es un tipo y figura de la carne. Tipo y figura de la carne. Cuando nosotros empezamos a estudiar acerca de los amalecitas, es verdaderamente terrible, hermanos, el poder ver que los amalecitas, a pesar de que eran un ejército, nunca peleaban de frente. Era un pueblo, era un ejército, hermanos, de los amalecitas, que siempre peleaban por detrás. Siempre ellos atacaban, hermanos, cuando los ejércitos iban caminando o el pueblo iba caminando, nunca se enfrentaban de frente, hermanos, para pelear, ahora sí que de frente a frente, sino que siempre se esperaban a que los ancianos, los enfermos y los niños se quedaran atrás. Y ellos llegaban y atacaban por detrás, hermanos, y era una de las formas que ellos debilitaban al pueblo. ¿Por qué? Porque muchos obviamente tenían sus corazones entrelazados con las personas que iban atrás. Y era una de las formas, hermanos, con las cuales el pueblo de Israel era debilitado a consecuencia de la forma en que atacaba Amalec, siempre por detrás. Cuando nosotros vemos aquí en el verso 8, comenzamos a ver varios tipos y figuras, hermanos, sobre cuando Amalec llega. Dice la escritura que el pueblo había altercado con Moisés contra Dios, porque realmente cuando uno murmura, no murmura una contra sus líderes, sino uno murmura en contra de Dios. Y dice la escritura que entonces dice que Moisés le dice: Señor, ¿qué hago? El pueblo está a punto de apedrearme, dime qué hago. Y dice que Dios le dice: Moisés, sube al monte Horeb. Dios lo sube de una manera sobrenatural, hermanos. Lo lleva al monte Horeb y le dice: ahí en el monte Horeb golpea la roca y de ahí van a salir aguas. Y entonces la escritura dice que empiezan a brotar aguas, hermanos. Y dice que el pueblo empezó a beber de las aguas. En el verso 17 dice: y llamó el nombre de la rencilla Mashá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues entre vosotros Jehová o no? El pueblo empezó a dudar acerca de que si Dios realmente los había llevado hasta Refidim. El pueblo empezó a decir si efectivamente Dios estaba entre ellos. Y Dios, hermanos, en el versículo 8 dice: vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. En el verso 9, y dijo Moisés a Josué. Vea lo que le dice Moisés a Josué. ¿Quién era Josué, hermanos, en ese punto de la historia, juntamente con Moisés? Josué era la mano derecha de Moisés, hermanos. Dice la escritura que Moisés le dice: ¿sabes qué, Josué? Ve y escoge. No dijo: ve y llámale a todos. Le dijo: escoge. Esa palabra escoger, hermanos, es este mismo tema del cual estamos hablando, con aquello que tiene que ver con nuestros escogimientos. Esa palabra escoger es una palabra que en hebreo, déjeme le doy la descripción que ya le di aquí, es bak,
bajar, como si fuera bajar, pero con una K de kilo en medio. Bajar, y esa palabra bajar, que es bajar, seleccionar, elegir, aceptable, pero ¿sabe también qué significa? Significa calificado. Calificado o calificados. Amén. Cuando nosotros calificamos algo, decimos, eso es cojo, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Lo califico como aceptable para mí. Lo determino que eso es bueno para mí. Por eso Satanás, que tan terriblemente engaña a la gente, hermanos, a las almas allá afuera, cuando los hace escoger y determinar sobre de algo pasajero, sobre de algo que va a terminar. La palabra de Dios dice que el mundo y la tierra pasarán, hermanos, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Las palabras y las cosas del Señor nunca van a pasar, son eternas. Pero ¿hasta qué punto puede llegar el enemigo de confundir la mente de un ser humano, hermanos, y decir, escoge por las cosas naturales? No tan solamente por las cosas naturales. Hay gente que escoge, hermanos, el meterse en drogas, en meterse en vicios, en meterse en cosas que matan lentamente al cuerpo, porque esa es la forma real que sucede. Porque una persona que fuma está matando su cuerpo lentamente. Lamentablemente mi papá murió de eso, hermanos. Y lo digo así, pero con toda fuerza. No, si usted está batallando con eso, no permita, no escoja por cosas terrenales. No escoja por cosas que van a matar y están matando tu cuerpo lentamente. Escojamos por cosas eternas. Elijamos, seleccionemos, aceptemos, califiquemos cosas aceptables ante la presencia del Señor. Ahora, esto es realmente precioso y hermoso, hermanos, porque no sé si alguien me ayuda en la cámara ya, hermanos, por favor. Alguien que me ayude en la cámara. ¿Quién está ahí? ¿Está ahí, hermana? Perdón, es que no la vi. De repente dije, no hay nadie. Perdón, hermana. ¿Puede alguien alabar al Señor? Ok, bendito sea el Señor. Me fui por un momento. En el verso 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal y pelea con Amalec. Dijimos que Amalec es un tipo y figura de la carne. Ahora, eso llama mucho mi atención, hermanos, porque Moisés le pudo haber dicho a Josué, Josué, ve y tráete a los guerreros, tráete a los levitas, o ve y tráete a los sumos sacerdotes, o ve y tráete a esto, qué sé yo. Pero no, le dice Josué, escoge, selecciona, que es personas calificadas. Ahora, pregunto, hermanos, ¿cómo nosotros podemos pelear en contra de la carne? Bueno, tomando una decisión, es el primer paso, ¿no? Tomar la decisión. Pero ¿cómo podemos pelear en contra de la carne? ¿Hermanos? Sí, hermano. Sí, en otras palabras, está bien, hermano, tiene el concepto, pero la pregunta es simple. ¿Cómo podemos vencer o cómo podemos pelear en contra de la carne? Le voy a poner un ejemplo. Si yo sé que tengo que orar, ¿no? Pero vamos a orar, como dice nuestro hermano, vamos a orar, pero viene un pensamiento que te dice, te duelen las rodillas, no puedes orar. Y que dice uno, mejor no oro. Dios sabe, porque no, y ya se va uno. Nos ganó la carne. Escogiendo en contra de la carne. ¿Y cómo sería escoger en contra de la carne? Con el Espíritu por ahí va. ¿Qué más? Sabiendo las riquezas que hay en el escogimiento, sí. Hermano, yo sé que lo saben, nada más estoy tratando de que piensen. Lo que hicimos hace un momento. Bueno, sí, decidir. Hermanos, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Moisés para que ganara en contra de Amalec?
tuvieron que levantar el nombre. Hermanos, la forma de vencer a la carne es levantando el nombre. Le voy a decir, cuando llegamos, desde el momento que hicimos vamos a la casa del Señor, el enemigo ya está trabajando. Ya. Si usted cree que el enemigo no está trabajando, no, sí está trabajando. Desde el momento que usted dice, voy a ir a la casa del Señor, ya viene ese pensamiento. El enemigo no es omnisciente, él no sabe lo que tú estás pensando. Pero ¿sabe cómo trabaja el enemigo? Por nuestras actitudes. Empieza a ver que nosotros ya tenemos el deseo de irnos a la iglesia y de repente, hermanos, las llaves se nos perdieron. Y las llaves. Y ahí empezamos, hermanos, a buscar las llaves y no las encontramos. ¿Y qué empieza a pasar? La carne se empieza a exaltar, ¿verdad? Decimos, las llaves, ay, ya no encuentro las llaves, ay, ya mejor no voy a ir a la iglesia. La carne está ganando en ese momento. ¿Qué pasa si en medio de esa pérdida de llaves yo empiezo a levantar el nombre? Si en medio de eso yo digo, Señor, bendito sea tu nombre, el enemigo primero tenemos que entender que hay una batalla, hermanos. Hay una batalla que se está efectuando en este mismo momento. Y esa batalla que se está efectuando es el ejército de Dios contra el ejército del diablo. El ejército del diablo contra el ejército de Dios. Y eso es una batalla que está constantemente moviéndose. Ahora, hay algo importante y es también necesario decirlo, hermanos. Solamente aquellos que han aprendido a levantar el nombre están calificados para poder vencer a la carne. Hermano, es que últimamente me he sentido muy desanimado espiritualmente. Necesita usted estar más calificado en oración y en ayuno, más metido en el espíritu para poder vencer a la carne. Amalek está atacando, hermanos. Amalek está atacando terriblemente y lo hemos dicho. Pensamos que el enemigo más terrible hoy es Satanás, hoy Leviatán, hoy diablo mentiroso, salte fuera. Cuando lamentablemente el enemigo más terrible que tenemos es nuestra propia carne. Nuestra propia carne está diariamente batallando, peleando, luchando. No hagas esto. ¿Para qué haces esto? Cuando venimos a alabar al Señor, hermanos, si usted piensa que no hay poder en levantar el nombre, la Biblia nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que cuando Josué fue y salió a escoger a varones calificados, hombres llenos del Espíritu Santo, aleluya, hombres llenos del poder de Dios. Mira, hermano, en esta iglesia es una iglesia guerrera. Y es una iglesia que ha aprendido a levantar el nombre. Pero alguien a levantar el nombre de Jesús. Pueden levantar el nombre de Jesús, hermano. Vamos, levante el nombre de Jesús. Levantemos el nombre de Jesús por un momento. Vamos, hermano, levante el nombre de Jesús. Aleluya. Rabashahaya. Hermano, esto es una realidad. Sabemos que si vamos a salir pronto del planeta Tierra, tenemos que vencer a la carne. La carne se está levantando terriblemente en contra del Señor. Cuando se trata de ir a orar, seamos honestos, hermanos, ¿por qué muchas veces no venimos a orar al servicio de oración? No digo que todos, hay gente que sí viene y se esfuerza y Dios los bendiga. Pero hay otros tantos, hermanos, que no se aparecen en el tiempo de oración en la iglesia. ¿Por qué? Quiero decirle contra qué estás lidiando. Estás lidiando en contra de tu carne. Estás lidiando en contra de Amalek. Y Amalek te está ganando la partida. Hello, hermano. Amalek te está atacando con fuerza. Hello. Pero si en medio de esa batalla tú empiezas y levantas la vara del nombre, bendito sea el Señor, levantas el Yud He Vav He y empiezas a levantar el nombre precioso del Señor, hermano, Amalek se va a empezar a debilitar. Amalek no va a poder en contra del nombre.
El problema empieza, hermano, ¿sabes cuál es? Es de que estamos tan cansados. Estamos a veces tan cansados por las travesías que lleva el diario vivir, que tenemos que ir a trabajar, que los biles, que la comida, que los hijos, que la vida, que la esposa, que el esposo, que problemas aquí, que manifestaciones allá, que inmigración, que esto y lo otro. Estamos tan preocupados por esas cosas, hermanos, que cuando llegamos al momento de levantar el nombre, hermano, la carne está tan debilitada, hablando en el ámbito natural, hermanos, que llega el enemigo con todo su ejército de demonios y de serpientes, y llegan, hermanos, y empiezan a atacarnos, y la carne viene a Amalek, que es nuestra propia carne, y nos empieza a decir: tú no puedes, estás muy cansado, mira cómo te sientes, Dios sabe, Dios conoce. No, hermanos, ese es el momento cuando tenemos que inmediatamente empezar a levantar el nombre precioso del Señor. Hello, es el momento cuando tenemos que empezar a volvernos violentos en el nombre de Jesús y empezar a reprender al diablo, empezar a reprender al Leviatán y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rima Shabakata, Rima Kahai, aleluya. Dice que vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Y los amalecitas que eran descendientes de Esaú, hermanos, bendito sea el Señor, que fue parte de lo que hizo Esaú. Aunque bíblicamente nosotros leemos, hermanos, de que según Jacob robó la primogenitura de Esaú, sabemos que no fue así. Sabemos que desde el vientre Esaú la robó en el vientre de su madre. Y él robó esa primogenitura, hermanos, cuando se agarró al talón de su hermano, etcétera. El chiste es de que en el verso 8 dice: y vino Amalek y peleó contra Israel, y dijo Moisés: escógenos varones y sal y pelea con Amalek. Fíjese lo que hizo Josué. Josué, como un comandante, se paró y tuvo que empezar a mirar quiénes estaban calificados. ¿Sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y se para en la congregación, y la paloma del Espíritu Santo empieza a revolotear, hermanos, sobre aquellos que tienen el bendito Dios, Sharra Bahaya, el don del Espíritu Santo sobre de ellos. Hello. Quiero preguntar: ¿cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? 1, 2, 3 personas. ¿Cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? Si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú eres una persona calificada para pelear en contra de Amalek y de la carne. ¿Puede alguien levantar el nombre de Jesús? Venimos a la casa del Señor y está el hermano aquí, hermanos. Hermano, levantemos el nombre. Y estamos batallando literalmente nuestras sillas, hermanos. Estamos peleándonos con la silla. ¿Danzaré? ¿No danzaré? ¿Paso? ¿No paso? Ay, pero es que ahora voy a estar en mi carne. Uy, ¿qué va a pensar el hermano de enfrente? Uy, ¿qué va a pensar el hermano de atrás? Quitémonos todas esas clases de pensamientos carnales. Salgamos inmediatamente y digamos: Señor, yo voy a pelear en el nombre precioso de Jesucristo. No importa que el enemigo me haga pensar que parece tonto. Muchas veces, hermano, las cosas que hacemos en el Espíritu pareciesen tontas para aquellos que no están en el Espíritu. Pero aquellos que están en el Espíritu, dice la Escritura que es poder de Dios. A Dios le gusta que su pueblo le alabe. Pueden alabar al Rey. ¿Dónde empieza la batalla? Cuando estamos orando. Estamos orando, hermanos, y no aguantamos ni siquiera orar 10 minutos. Me anda del baño y ahí voy para el baño y regreso. Y hermanos, ¿sabía usted? Lamentablemente en la iglesia es cuando más vamos al baño, y no es otra cosa más que una forma de eludir nuestra responsabilidad delante de la presencia del Señor. En vez de nosotros hincarnos y decir: aunque mi carne no quiera, me duele la rodilla, pues te aguantas. En el nombre de Jesús te vas a someter ante la presencia de Dios. Voy a empezar a levantar el nombre. Y de repente empiezas a creer un montón de sueño. Te reprendo, Satanás. Empiezas a levantar el nombre. En cuanto tú empiezas a levantar el nombre, Cantares dice: ungüento derramado es tu nombre. Cuando alguien empieza a levantar el nombre se empieza a esparcir, se empieza a derramar sobre de aquellos que están fríos, aquellos que están ahí como paletas, hermanos, muriéndose espiritualmente.
No importa lo que digan, somos una iglesia pentecostés, somos una iglesia que hemos aprendido a darle libertad al Espíritu Santo. ¿Puede alguien darle libertad al Espíritu Santo en esta tarde? ¿Puede alguien hacer algo para Jesucristo en esta tarde y darle la gloria, la honra y la alabanza? Oh, es que yo ya no puedo porque estoy viejo. Es que yo ya no puedo porque estoy viejecita. Ya no puedo. Oh, hermano, no. Yo nunca se me va a olvidar de esa hermana, hermanos, que yo recuerdo ya en la iglesia que lamentablemente la atropellaron a la hermana y se quedó inválida. Y yo recuerdo que esta hermana, lo he platicado en ocasiones, hermano. Recuerdo que esta hermana, cuando llegamos a la iglesia, era una hermana, ya estaba grande la hermana, estaba en la tercera edad, ya tendría unos 70 y tantos años de edad. Nunca se me olvida que era la primera hermana que pasaba al frente y empezaba a danzarle al Señor. Yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba en la alabanza ministrando. Recuerdo que ese día llegué tarde a la iglesia. Mi pastor acerca y me dice: hijo, hoy no vas a ministrar porque no llegaste temprano. Y yo todo enojado, molesto, hermano, me pasó ya a mi silla y empezó la alabanza y dije: ay, yo no voy a danzar, estoy enojado, molesto, no voy a hacer nada. Y me acuerdo, hermanos, que esta hermana era las primeras que empezaba ya a danzar, a levantar el nombre. Y recuerdo que en un día, hermanos, en una de esas ocasiones, estábamos ahí todos en el servicio y entonces, hermanos, acaban de atropellar a la hermana aquí afuera. Vamos para afuera, hermano. Lamentablemente a la hermana iba cruzando la calle, un carro no se fijó, hermanos, y lamentablemente la atropellaron. La hermana se quedó inválida, en pocas palabras. Uno dice, una persona de 70 y tantos años, pues yo creo que ya no va a poder ni siquiera venir a la iglesia. La hermana al siguiente servicio ya estaba en la iglesia. Y nunca se me va a olvidar, hermanos, que así la llevaron en una silla de ruedas a la hermana. Y cuando empezó la alabanza, hermanos, la hermana se tiró de la silla de ruedas y empezó así en el piso, hermanos, a moverse así, mire, a danzar. Eso quebrantó tanto mi corazón, hermanos, que desde ese entonces yo dije: Señor, a ti es toda la gloria, a ti es toda la honra, porque tenemos nuestros dos pies, tenemos nuestras dos manos, y a veces, hermanos, somos tan indiferentes ante la presencia de Dios. A veces decimos: oh, yo no lo voy a hacer porque no están cantando los cantos que me gustan. El mover del Espíritu Santo no se mueve por medio de los cantos que se estén cantando, se mueve por el deseo y el escogimiento que tú estás dándole a la presencia de Dios, de alabar y levantar y glorificar su santo y precioso y glorioso nombre. Hermano, si vamos a estar en la eternidad levantando el nombre, tenemos que aprender a practicarlo aquí en la tierra, si no, no vamos a poder engranar en la nueva Jerusalén. A veces decimos: oh, cuando hablan de la nueva Jerusalén y dicen: ¿cuántos se van a la nueva Jerusalén? Hasta el que viene cada mes levanta la mano y dice: yo también me voy. Oh, claro que sí. Sin embargo, hermanos, cuando estemos en la nueva Jerusalén, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Mirándonos las caras? Dice la Escritura que vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor por toda la eternidad, porque para eso fuimos creados, para alabar, exaltar y glorificar su santo y precioso nombre. Ahora, ¿usted cree que una persona que aquí en la tierra no aprendió a levantar el nombre va a engranar en la nueva Jerusalén? No va a engranar. Va a llegar a decir: bueno, pues estos están alabando a Dios y yo no sé cómo. Simplemente porque en la tierra escogió mal. Hermanos, Dios te da a ti, a mí, hoy, en esta mañana, la oportunidad, de escoger por Jesucristo, de escoger de levantar su nombre, de escoger pelear en contra de la carne. La carne a lo mejor ya te está diciendo ahorita: ¿sabes qué? Ya el pastor está a punto de acabar unos 10 minutos. Dices: Dios te bendiga, y ahí te ves. See you next Sunday in the morning. No, Señor, hoy este día domingo, yo escojo levantar tu nombre. Hoy este día yo escojo bendecir tu nombre, no solamente en la mañana, sino escojo bendecir tu nombre también en la tarde, porque para eso he sido creado. Se fueron los amenes, hermano. ¿Pueden levantar el nombre precioso del Señor? Dice en el verso 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hermanos, Dios en su infinito amor y en su infinita gracia dice que llama a Moisés.
Necesito 3 personas que me ayuden. 3 varones que pasen y me ayuden. Bendito sea Jesús, aleluya. Uno más, ¿quién más? Pase, hermano Raúl, ayúdeme. Venga, hermano, usted aquí, por favor. Vamos a representar que nuestro hermano era Moisés, hermanos. Venga usted de este lado. Y dice que de un lado estaba Aarón. Nuestro hermano Ariel va a representar a Aarón, ¿ok? Y nuestro hermano va a representar a Hur, que era uno también de los guerreros, hermanos, en el pueblo de Dios. Y dice la escritura, hermanos, que necesito ahora otras 4 personas más que vengan. 4 personas más. ¿Quién quiere pasar? Córrale, hermanos, córrale, hermano César, hermano Adrián, hermano Israel. Ven, mijo. Y vamos a representar, hermanos, que 2 de ellos son del pueblo de Israel. Nuestros hermanos son del pueblo de Israel aquí. Y ellos son los amalecitas. Vengan para acá. Ellos eran los amalecitos. Ellos, hermanos, eran los varones que había escogido Josué. Ahora, ¿por qué los había escogido Josué? Porque estaban calificados. Amén. Esa palabra calificados en el ámbito espiritual nos habla, hermanos, de que tenían el Espíritu de Dios sobre de ellos. Tenían la fuerza, eran guerreros, hermanos, para poder pelear y enfrentarse contra Amalek. Y dice la escritura, hermanos, que en el collado, ahí estaba Moisés, hermanos, y dice que estaba Aarón y estaba Hur. Pero dice la escritura que Moisés, hermanos, tenía una vara. Voy a agarrar aquí un stick del hermano Rafita. Dice que tenía la vara. En la vara, hermanos, estaba inscrito el Yud He Vav He invisiblemente del nombre del Señor. La vara que era la evidencia del escogimiento de Dios cuando escogió a Aarón. ¿Recuerdan? Dice que había resplandecido, se habían salido brotes, hermanos, de la vara. Y la vara era una evidencia del escogimiento de Dios. Entonces, ahí estaba el nombre. Y dice la escritura que esa vara la tenía Moisés en su mano. Amén. Pueden alabar al Señor, hermanos. Ahora, quiero por favor que usted lea y siga leyendo conmigo para que podamos ver este cuadro aquí, en el versículo 5. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado, en el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahora, empiecen a pelear, hermanos, así ustedes, imaginen que están peleando con espadas y con eso. Hasta ahí quédense, hasta ahí, que no crucen la raya. Y empiecen a pelear, acérquense así como que, hagan la expresión que están peleando, pero acérquense bien y peleen. Ay, hermanos, ¿dónde ves? La quebradora y la hurracarrana, ¿no? Y dice que empezaron a pelear, hermanos. Y dice la escritura, hermanos, que cuando Moisés levantaba la vara, ¿qué pasaba? Pero levantaba el nombre del Señor. Cuando Moisés levantaba la vara, ahora usted va a decir, ¿por qué tenía que levantarla en el aire la vara? ¿Qué hay en los aires, hermanos? Aleluya. ¿Qué hay en los aires? Hay potestades, hay demonios, hay gobernadores. Cuando él levantaba la vara del nombre, los demonios que estaban peleando a favor de Amalek, hermanos, se tenían que caer, porque la vara del nombre estaba siendo levantada. Cuando tú empiezas a levantar el nombre, hermano, la carne se tiene que reducir, la carne se tiene que hacer nada ante la presencia y el poder de Dios. Pero dice la escritura, vean, hermanos, los de Israel, pero dice la escritura que era tanta la carga que sentía Moisés, porque era un peso, hermanos, que él llevaba sobre de sí. Era tanto el peso que él sentía que tenía que bajar la vara, hermano, porque no aguantaba el peso. Y dice que cuando bajaba la vara, llegaban los amalecitas. ¿Y qué hacían con Israel? Pueden alabar el nombre del Señor. ¿Qué hacían? Los empezaban a derrotar, los empezaban a hacer. Dice la escritura, hermanos, que entonces Dios puso a Aarón, puso la hermandad. Hello. Puso la hermandad. Por eso, hermanos, a veces decimos, yo no necesito a ese hermano para llegar a las bodas del Cordero. Es más, ni me cae bien. Bueno, la Biblia dice que sí lo necesitamos. Porque Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en uno, en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición. Ahí envía Jehová la bendición. Entonces Dios pone a Aarón del otro lado. Y dice la escritura que llegó Aarón, hermano, y sustentaba sus manos, lo ayudaba. Y dice que del otro lado Hur
lo ayudaban, hermanos, para levantar, bendito sea el Señor, la vara del nombre. Sabes que si nosotros podemos mirar, estamos mirando la cruz, hermanos. ¿Puede ponerse de pie, hermano? Estamos mirando la cruz de un lado, la barra, una de las barras, hermanos, de la cruz. Estamos viendo la luz y el gobierno de Dios. Si lo podemos poner de este lado, hermanos, uno de ellos simbolizaba el candelero de Dios y el otro de ellos simbolizaba, hermanos, el gobierno de Dios. Alabado sea su nombre, que es el sustento. Que es el sustento, hermanos, para que el Espíritu pueda permanecerse vivo, para que la gloria de Dios esté llena dentro de tu alma, dentro de tu ser. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Ahora, dice que cuando se cansaba Moisés, levantaban la vara. ¿Y qué pasaba con Israel? Israel, hermanos, empezaba a prevalecer. Pueden alabar el nombre precioso del Señor. Pueden alabar a Jesucristo. Israel iba prevaleciendo, hermanos, y a los amalecitas quedaron destruidos. Agáchense, hermanos, así. Amén. Quedaron destruidos, hermanos, ante el poder de Dios. Ahora, gracias, hermanos. Pueden tomarse. Den un fuerte aplauso a Dios por nuestros hermanos. Ahora muchos van a decir: wow, eran tremendos guerreros. Realmente no. ¿Sabes qué es lo que habían aprendido? A levantar el nombre del Señor. Moisés, estando ahí llevando la carga, hermanos, empezó a levantar el nombre. Quiero que abra su Biblia en Habacuc capítulo 3 verso 3. Habacuc capítulo 3 verso 3. Habacuc. En Habacuc capítulo 3 verso 3. Capítulo 3 verso 3, ¿lo tenemos? Si está en su Biblia, no me va a decir, no, trae mi Biblia, ese libro. No, sí lo trae. Búsquelo bien. Le voy a dar una pista. Está entre Génesis y Apocalipsis. Habacuc capítulo 3, verso 3. ¿Lo tenemos? Quiero que usted vea, este es un tanto texto profético, hermanos, de lo que estaba pasando en el momento que Moisés tenía la vara levantada en lo alto. En el verso 3, ¿qué dice? Dios vendrá de Temán. La tierra de Temán, hermanos, es conocida como la tierra de Edom. ¿Y sabes de dónde era Esaú? De la tierra de Edom. En el verso 3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Param. La tierra de Param, hermanos, era conocida como la tierra de los ismaelitas. Dice, vean el verso 3, dice: su gloria cubrió los cielos. Y la tierra, ¿qué? Se llenó de su alabanza. Verso 4. Y el resplandor fue como la luz. Verso 4, ¿qué dice? Rayos brillantes, aleluya, salían de su mano. En otras, siga leyendo conmigo, dice: y ahí estaba escondida su fortaleza. Aleluya, amén. Dice: rayos brillantes salían de su mano. Cuando mantenía Moisés la vara en alto, hermanos, y la vara estaba puesta ahí, uno pudiera decir, bueno, era una vara común y corriente. No, estaba las letras del nombre y estaban saliendo rayos brillantes, hermanos. Rayos de la gloria de Dios estaban saliendo, hermanos, en los aires, para que todas esas potestades, para que todos esos demonios se cayeran, hermanos, ante el poder y la fortaleza. Ese tipo de fuerza, hermanos, es la fuerza OZE, O-Z-E, y que tiene que ver con la fuerza reproductiva del Padre. La fuerza reproductiva del Padre. El punto de esto es, hermanos, es de que la única forma de nosotros poder vencer a la carne, que es la primera cosa que tenemos que escoger, es aprendiendo a levantar el nombre del Señor. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, no solamente venimos a sentarnos y estar sentados en nuestras sillas pensando como si fuera un show o un teatro. No venimos a la iglesia a mirar el show o a mirar el teatro. Venimos a la casa de Dios para participar,
para poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad en medio del fuego, en medio del sacrificio, hermanos, y llegar y decir: Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, como está ese canto, ¿no? El de, dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, amén, efectivamente lo sentimos en nuestras manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser va a levantar tu nombre, todo mi ser va a glorificar tu nombre. El problema es ahí donde empieza la batalla, hermanos, la batalla de glorificar el nombre del Señor. Regrese conmigo a Éxodo 17, en el verso 11. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Eso es tremendo. Dice: mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, hay peligro cuando dejamos de alabar el nombre. Cuando empezamos a dejar de levantar el nombre, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a juzgar carnalmente y empezamos a actuar, ahora sí que inmisericordiamente, hermanos. Cuando estamos levantando el nombre nos envuelve con su espíritu, hermanos, su gloria Kavod, su gloria Shekinah nos envuelve. Y cuando nos envuelve la gloria de su nombre, podemos mirar con amor, hermanos, aún aquellas personas que según nuestro criterio, nuestra mente carnal, pensamos que son nuestros enemigos. Podemos mirarlos hasta con amor. Podemos mirar las cosas de otro punto de vista cuando nosotros estamos levantando el nombre. En otras palabras, cuando estamos batallando en contra de la carne. El problema empieza cuando lamentablemente parte del tiempo estamos en la carne, hermanos. Y lamentablemente juzgamos con la carne. Si realmente fuéramos una iglesia, escuche, si toda la iglesia aprendiéramos y tomáramos nuestro rol de aprender a levantar el nombre, hermanos, aprenderíamos a tener mayor discernimiento en las cosas espirituales y las cosas carnales. Y por lo tanto, no habría tantas situaciones o disensiones como a veces lamentablemente suceden en las congregaciones de los santos, que también es necesario para probar nuestra fe y probar nuestros corazones. Pero aprenderíamos, hermanos, a ser más misericordiosos. ¿Por qué? Porque estamos levantando el nombre. Y el nombre nos envuelve, el nombre nos embarga. Y muchas ocasiones cuando vamos a la cruz del Calvario y nosotros vamos para querer acusar a alguien, nos damos cuenta, hermanos, que no somos quien para acusar a nadie, porque nosotros mismos somos culpables. ¿Me entiende? El problema empieza es de cuando perdemos los pies y empezamos a juzgar carnalmente. Es la evidencia de que lamentablemente hemos dejado de levantar el nombre y la carne está gobernando más sobre de nosotros. Hay algo que es también fundamental en este mensaje, hermanos, en esta iglesia que estamos, en el camino crucificado. Muchas de las cosas que tenemos en esta iglesia son cosas reveladas. Y esas cosas reveladas que el Señor Dios ha dado a sus siervos, hermano, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros poderlo comprender, necesitamos estar en el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu, no lo vamos a entender jamás. Y vamos a querer, como tanta gente me ha tocado compartirles el mensaje, y dicen: yo quiero que me digas, que diga eternidad, que den, así que den. No lo va a encontrar. Yo quiero que me digas que la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu, quiero que me digas sí, la Trinidad. Bueno, tampoco vas a encontrar la palabra Trinidad. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar el rostro del Señor para que Dios te pueda dar esa revelación del Él. ¿Qué le quiero decir? Cada vez que usted y yo estemos recibiendo un mensaje en la palabra de Dios, tenemos que estar levantando el nombre del Señor, para que la barrera de sonido del nombre del Señor, del Yud He Bau He, se ponga alrededor, hermanos, de su santuario, y la carne se vaya para abajo, que es en el lugar donde debe de permanecer. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas dentro de mí. Es necesario que mi carne se haga nada, que mi carne se haga realmente débil, para que el Espíritu fluya más dentro de mí, para que tu nombre fluya más dentro de mí. Es necesario, hermanos, que las cosas espirituales se juzguen de una forma espiritualmente también hablando, no de una forma carnal, donde lamentablemente ha sido o es lamentablemente mucho del error de nosotros como seres humanos, y me incluyo como el primero. En el versículo 12 dice: y las manos de Moisés estaban pesadas.
Me llama mucho la atención, hermanos, estas palabras, porque hay mucho que aprender sobre de esto. Dice la escritura que sus manos estaban pesadas. Aquí usa una palabra de pesadez. Eso es lo que literalmente siente uno cuando está uno en la carne. Se siente uno pesado. Nuestro hermano Rafa, que ahorita gracias a Dios es el que nos ha estado ayudando a dirigir en la alabanza, no va a dejar mentir en lo que estoy diciendo. Yo también he dirigido y sé hacer dirigir la alabanza. Y hay veces, hermano, que la congregación está en un aspecto sensible al espíritu. Tú nada más empiezas a cantar una alabanza, cual sea, no importa el nombre, no importa qué, simplemente una alabanza que contenga el nombre del Señor. Y cuando el pueblo está sensible, en otras palabras, cuando el pueblo entre semana, escúchame, buscó al Señor, oró, ayunó, se consagró para el Señor, hermanos, es inmediatamente la soltura del Espíritu Santo. Sientes una fluidez en la presencia del Señor. Pero hay ocasiones, hermano, que tú estás ministrando y es verdaderamente una guerra espiritual. Porque tú puedes estar cantando un canto que contiene, que está en el corazón del Señor, que toca el corazón del Señor. Y sin embargo, el pueblo de Dios puede estar como si nada estuviera sucediendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no está en el Espíritu. Y está discerniendo las cosas carnalmente. Cuando vengamos a la iglesia, hermanos, tenemos que aprender a meternos en el Espíritu. ¿Cómo nos tenemos que meter en el Espíritu? Comienza desde llegar temprano a la iglesia. Comienza desde llegar y orar. Hermanos, no se trata solamente de hacer la oración del soldado que está listo para que ¿cómo se llama? Lo declaren como un guerrero, ¿no? Que llegamos y le hacemos, Señor, aquí estoy, la espada ya, para arriba. No, tenemos que aprender, hermanos, a buscar el rostro del Señor. Tenemos que aprender a humillarnos debajo de la presencia del Señor. ¿Quiere un consejo? No se ponga de pie hasta que haya lágrimas en sus mejillas, que son la evidencia de la gratitud que su alma y su espíritu siente por el Señor. Si usted, hermano, está orando y sigue buscando al Señor y no hay lágrimas, muchas veces uno, hermano, pero es que trato y no hay lágrimas. Decía un hermano, y es en serio lo que le voy a decir, dice, hermano, yo para buscar las lágrimas tengo que pensar en cosas dolorosas que me han pasado en la vida y las lágrimas fluyen inmediatamente. ¿Usted cree que es así? Obviamente no, hermano. Si no, imagínense, ¿no? Que sería un mar de lágrimas aquí. Todos estaríamos nadando en puras tristezas y congojas. No. El buscar la presencia del Señor, las lágrimas provienen, hermanos, en el momento que tu corazón se conecta con la presencia de Dios y nos damos cuenta que somos pecadores, que merecíamos el infierno, que merecíamos la muerte. Cuando uno ve desde un punto de perspectiva debajo de los pies del Señor y por fe vas a la cruz del Calvario, hermanos, es inevitable que las lágrimas inmediatamente se muestren como una forma de gratitud, como un testimonio del amor y la gratitud que uno tiene por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Dónde radica el problema? El problema radica, hermanos, en que estamos tan preocupados en nuestras casas de habitación, en nuestros moldes del diario vivir, que cuando llegamos a orar, nuestra mente no está realmente orando. Estamos más preocupados en que los biles, en que hay que ir hay que ir a la market, porque hay que ir a lavar la ropa, porque mi esposo hoy en la mañana me gritó, mi esposo también el día de hoy no me dijo esto y aquello no me dijo bomboncito, ¿por qué no me habrá dicho esto? Y empezamos, y cuando menos nos damos cuenta, hermanos, no entramos en la presencia del Señor. Andamos vagando en nuestra mente. La mente no está enfocada. Esa es una batalla que estamos lidiando en contra de la carne. ¿Qué es lo que inmediatamente tenemos que hacer? Tenemos primeramente que enfocarnos, ponernos una meta, una visión, hincarnos delante del Señor y proponernos y decir, ese es un consejo personalmente que yo le digo, yo trato de hacerlo de esa forma. Señor, no me permitas ponerme de pie hasta que las lágrimas no hayan brotado en mis mejillas. Cuando las lágrimas han brotado en tus mejillas, hermanos, te ayuda, te da la fuerza para poder llegar al otro paso, que es el humillarte delante del Señor y poder ministrar su nombre, glorificar su nombre por medio de la alabanza. Pero si uno nada más llega, hermano, y ahí hace uno la oración es así de los 3 minutos, de los 5 minutos, y va uno y se sienta en su silla,
¿Quién está ganando? La carne está ganando. La carne nos está ganando. Porque cuando es tiempo de orar, hay que orar. Hello. Cuando es tiempo de estudiar la palabra, es tiempo de estudiar la palabra. Cuando es tiempo de alabar el nombre del Señor, no es tiempo para irme a sentar en mi silla y ponerme a leer la Biblia. No, es tiempo para alabar y levantar el nombre precioso del Señor. Todo tiene su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo, hermanos. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de danzar, tiempo de dejar de danzar. Todo tiene su tiempo. Esta palabra pesadas, hermanos, si usted gusta apuntar, que yo toda mi Biblia tengo llena de apuntes que me ayudan, hermanos, personalmente en mi propia viña espiritual con el Señor. Esta palabra pesada significa kabet. Y esta palabra kabet le va a llamar mucho la atención lo que significa. Significa tristeza. Significa agonía. Tristeza significa agonía. Significa también, hermano, algo, fíjese, algo numeroso. Algo numeroso. Tristeza, agonía. Y significa también algo numeroso. Si usted abre su Biblia conmigo, estoy terminando. En el libro de los Efesios, capítulo 6, en el verso 12, hermanos. Hermano, esto es algo real, ¿eh? Esto no lo estamos sacando de ahí de la manga, como los magos, ¿no? Que sacan el conejo de la manga o sacan la paloma del sombrero. No, eso no lo estamos haciendo de esta forma. Esto está registrado en la palabra de Dios para todo aquel que quiera aprender, para todo aquel que esté dispuesto verdaderamente y se haya puesto en meta en llegar a la Nueva Jerusalén. Si usted quiere llegar a la Nueva Jerusalén, hermano, si usted y yo queremos formar parte de la esposa de Cristo, tenemos que pelear en contra de la carne. Y la carne, lamentablemente, ¿cuántas batallas nos ha ganado? ¿Cuántas cosas no hemos hecho por pereza? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no hemos obtenido la victoria, hermanos, por la decisión de decir, voy a hacer estas cosas, voy a proponerme llegar a la oración en la mañana, voy a proponerme llegar el viernes a la casa del Señor, voy a proponerme... La carne nos gana, hermanos. La carne, pensamientos no santos empiezan a revolotear en nuestras mentes, hermanos, y nos empieza a suplir por otras cosas carnales que obviamente no son eternas, cosas que no son verdaderamente para la gloria del Señor. En el libro de los Efesios le dije, en el capítulo 6, déjeme llego para allá. Libro de los Efesios. En el capítulo 6, hermanos, en el versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ven el verso 11. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener una vestimenta, hermanos. Y esa vestimenta, esto de alguna forma se encaja, hermanos, con el mensaje que tuvimos el domingo pasado en la tarde acerca de las tinieblas de afuera. Hermanos, todo en la Escritura, realmente en la palabra de Dios, nuestra estancia aquí sobre de la faz de la tierra, ¿para qué es? En síntesis, hay muchas cosas, pero en síntesis, porque el Padre quiere que nos vistamos de su gloria y de su nombre, que obtengamos una vestidura para poder llegar a una morada eterna. Ahora, hay que ser honestos y reales también. Si no tenemos una vestidura santa y no tenemos las vestiduras que el Señor pide para las diferentes moradas eternas, simplemente no vamos a poder estar en esos lugares. Aunque yo levante el nombre, aunque yo diga, wow, soy un guerrero, aunque yo diga, wow, cuánto sé del mensaje, cuánto sé del camino crucificado, si yo no estoy vestido, ¿de qué nos hablan las vestimentas? En síntesis, nos hablan de muchas cosas, pero en síntesis, ¿de qué? De actitudes del corazón. Si las actitudes de mi corazón no están santificadas, hermanos, lamentablemente yo estoy desvestido. Estoy desnudo.
cuando yo estoy vestido del amor, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, yo puedo tener la forma, puedo tener la vestimenta del Señor y para poder compartir a otros más. Pero independientemente de compartir a otros más, hermanos, que es parte también, es el fruto de esa búsqueda que uno tiene con el Señor, hermanos, personal e íntimamente, yo puedo, hermanos, acceder ante la presencia del Señor y puedo convertirme realmente en un guerrero como Dios quiera llevarme. Ya sea que el Señor me quiera llevar para guerrear en la iglesia, para guerrear personalmente, para guerrear por mi esposo, para guerrear por mi familia. Tenemos que aprender a guerrear en este tiempo en contra de la carne y tenemos que convertirnos violentos. Sí, violentos, espiritualmente hablando, no naturalmente hablando. Tenemos que aprendernos a convertir violentos, hermanos, en el aspecto de arrebatar las cosas. En el momento de que yo vengo a la casa del Señor, yo no voy a quedar parado solamente mirando a unos que están danzando, otros haciendo esto, no. Yo voy a llegar y me voy a someter a la presencia de Dios y voy a escoger levantar el nombre. ¿Quiere un consejo? Es un consejo, hermanos, que gracias a la mayoría lo saben, otros tantos no. Cuando vengamos a la casa del Señor y usted quiera alabar a Dios, salga de su silla, hermanos, divórciese de su silla a la hora de la alabanza. Dígale, sí, ya no te quiero más. Y véngase para enfrente, hermanos, véngase aquí enfrente. Enfóquese en el Señor, cierre sus ojos, levante sus manos y deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en su vida. Pero el problema empieza, hermanos, es de que parece que nos van a robar la silla y no la dejamos por nada, hermano, y no la dejamos por nada. No es otra cosa más que la batalla que estamos teniendo con la carne. En ese momento están pasando pensamientos en nuestras mentes, en nuestra carne, hermanos, que nos hace lamentablemente tomar escogimientos incorrectos. En Efesios capítulo 6, en el verso 9, dice así: a vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, en el verso 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Me detengo. ¿Cómo pudo estar el pueblo de Israel firme? En la lección que vimos en Éxodo, cuando se estaba levantando el nombre. Cuando estaba levantando el nombre, cuando estaba levantando la vara, el pueblo estaba firme y fuerte para pelear. Cuando se bajaba la vara, ¿cómo estaba el pueblo? Débil, cansado. Ahora, esto responde un poco, hermanos, a las preguntas cuando a veces uno dice, me siento un poco desanimado espiritual. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase que es muy común en estos tiempos? Hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, pues ahí pasándola, ahí medio un poco desanimado en las pruebas y en las luchas, pero bien desanimado. Ay, más o menos, no sé. Hermano, ¿así en la iglesia? No sé, a lo mejor. Una clara evidencia del desánimo espiritual. ¿Por qué es? Porque ha parado de levantar el nombre. Tan simple y sencillamente como eso. ¿Quieres sentir un fuego en tu corazón? ¿Quieres sentir que tu alma y tu espíritu esté rebosando de alegría en el fuego de Dios? No pares de alabar el nombre del Señor. No paremos de alabar el nombre del Señor. Si vienes a la iglesia y no sientes ese fuego, pues di, Señor, en el nombre de Jesús, por fe voy a pasar y voy a empezar a brincar, voy a empezar a levantar tu nombre, Señor Dios, por fe lo voy a hacer. Cuando tú lo hagas, el Espíritu Santo inmediatamente se va, hermanos, te va a llenar de su presencia en tu vida espiritual. Vas a salir lleno de la presencia de Dios. Y por consecuencia, ¿está conmigo? Y por consecuencia, el desánimo no se va a hacer presente. ¿Quién es el rey, hermanos, del desánimo? Leviatán. Leviatán es el rey, no hay otro rey más grande más que el Señor, pero en ese aspecto es el rey del desánimo. Viene y sopla muerte, hermanos, sobre de ti. Y cuando menos te das cuenta, ya no tienes ni el más mínimo deseo de acudir a las cosas del Señor. Algo que sí es real, después de la muerte espiritual viene la muerte física. Y no es otra cosa más que la misericordia de Dios, hermanos, permitiendo que nosotros partamos con Él para estar al menos en un lugar eterno, no al nivel de la esposa, pero en un lugar designado por Él, hermanos. Y obviamente que conforme al crecimiento espiritual que nosotros hayamos logrado en nuestra vida terrenal, nuestra eternidad no va a ser por suerte ni por casualidad, va a ser por las determinaciones y escogimientos terrenales
que se van a reflejar en nuestra eternidad, en donde vamos a morar por toda la eternidad con el Señor. Siga leyendo conmigo en el verso 12. Estoy terminando ya, deme 2, 3 minutos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra sangre y carne. Bueno, cuando se refiere aquí contra sangre y carne, está refiriéndose a una lucha en el ámbito natural, no en el ámbito de que es que tú, hermano, no me llevo bien contigo, no está refiriendo que tengo una lucha en ese aspecto verbal, sino, ¿sí entiende esa parte? ¿No? Sino que estoy teniendo una lucha con mi carne, obviamente, en el ámbito personal, pero no con mi hermano, sino estoy teniendo una lucha, hermanos, en contra de huestes, en contra de principados, en contra de gobernaciones. En el versículo 12 dice, sino contra principados. Déjeme, solamente le doy rápido esto. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de la diferente lucha, ¿no? con la que tenemos. Dice, sino contra principados. Déjenme lo pongo aquí en la Yod. Contra principados. Los principados, hermanos, son dominados por padre maldad. ¿Está conmigo? Son dominados por padre maldad. Si usted sigue leyendo conmigo, dice, contra potestades. Las potestades son dominadas por madre maldad. Bendito sea Jesús, aleluya. Principados contra potestades, contra señores del mundo. Vamos a terminar de leerlo. En otras palabras, dice, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Señores del mundo y gobernaciones, hermano, es lo mismo. Señores del mundo y gobernaciones de estas tinieblas, y dice, contra malicias espirituales. Malicias espirituales, dice, en los aires, que tiene que ver con los lugares altos. Bendito sea Jesús. Los gobernadores son dominados por Abadón, y las malicias espirituales son dominadas por Lucifer. Y obviamente todos ellos, hermanos, son dominados por Leviatán. Pueden alabar el nombre precioso de Jesús. Por eso dice la Biblia que cuando Moisés levantaba la vara, hermanos, sentía pesadez. ¿Por qué? Porque todos estos principados, potestades, gobernaciones y malicias en los aires lo hacían bajar sus manos. Era tanto el peso, hermanos, que se bajaban sus manos, literalmente se sentía cansado. Pero la hermandad al lado de él estaba ayudándolo para levantar sus manos. Por eso la hermandad es muy importante, muy necesaria, hermanos, para nosotros poder lograr llegar a vencer a la carne. Cuando tú te sientas cansado, te sientas desanimado, hermano, solamente ve y tómale la mano a tu hermano de al lado. No digo que vaya y ore por él, porque realmente necesitan que oren por nosotros. Recordemos que en la iglesia no debemos estar imponiendo manos sobre de nadie, hermano, solamente gente que Dios ha puesto la unción sobre de ellos, no porque yo lo diga, sino porque así es, y es por su propia protección, porque cuando no está la unción de Dios, cuando no está el nombre del Señor, hermanos, estamos de alguna forma desnudos sin esa unción sacerdotal, y en esa desnudez sacerdotal, hermanos, puede venir el enemigo, hermanos, y zarandearnos como usted no se imagina. Por eso cuando se va a orar por alguien, tiene que ser aquellas personas que Dios haya dictaminado, haya Dios puesto, que haya puesta su manto, su unción, para ir y orar por aquellas personas que a lo mejor están batallando. Yo no lo sé. Usted no sabe, hermano, las cosas por las que cada quien personalmente está batallando. Hay gente que está batallando a lo mejor con adulterio, yo no lo sé. Hay gente que está batallando a lo mejor con fornicación.
o diferentes clases de espíritus o de demonios o de actitudes o situaciones o pecados que está batallando. Y llega una persona, hermanos, que porque es su amigo, porque es su hermano, porque se cae muy bien, etcétera, llega y empieza a orar por él, no está dando cuenta que está siendo partícipe de los pecados ajenos sin tener la cobertura del nombre del Señor para ello. ¿Me entiende? No me estoy refiriendo a ese tipo de que tú llegues y te agarres de tu hermano, no, simplemente de que cuando tu hermano, cuando tú te sientas cansado, no hay nada de malo que tú vayas y le tomes de la mano y en el nombre de Jesús entre los dos a levantar el nombre, ¿no? Que es muy diferente a que ya tú lo tomes y empieces a orar por él, imponiendo manos o imponiendo manos en su cabeza, hermanos. ¿Me entiende? Es totalmente diferente. Pero yo puedo llegar, tomarme de las manos con él y levantar y ungir y guerrear en el nombre precioso de Jesús. Entonces, concluyo diciendo en esta tarde, hermanos, con esta lección que estamos teniendo, acerca de las 7 cosas de las que tenemos que escoger en la tierra. Y la primera cosa que debemos de escoger en la tierra la resumimos diciendo, tenemos que aprender a escoger, pelear en contra de la carne, amén, para poder obtener la victoria. Pónganle un fuerte aplauso a Jesucristo, hermanos, en esta tarde. ¿Qué le parece si ahora nos ponemos de pie, nos tomamos de las manos y declaramos la palabra en el nombre de Jesús? Damos gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Póngase de pie, hermano, tómese la mano, su hermano. Por cierto, hay talento en la parte de abajo. Escojamos bien, hermanos. Escojamos bien. Escoja apoyar a su iglesia. Porque dice la Biblia que si usted hace tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe. ¿Qué es la polilla? Es un gusano de muerte. ¿Qué es el orín? En inglés es rust, que es aquello que pudre el metal, aquello que es una pudrición, hermanos. Si nosotros hacemos tesoros en la tierra, esa clase de cosas, hermanos, se van a comer todo aquello en lo cual hacemos. Si hacemos tesoros eternos, hermanos, ahí no hay ninguna ley. Ahí Dios pone su cubierta, su gloria, hermanos, para que no sea corrompido. Vamos a darle gracias por su palabra. Amado Padre Celestial, Señor, levantemos el nombre, hermano. Señor, en esta tarde, Jesús, te damos gracias